Saludos mis amigos, para mí es un placer hacer esta presentación sobre la educación a distancia de la materia Introducción a la Educación a Distancia de la Universidad UAPA, que imparte la facilitadora Flora González y el participante es este servidor Darwin Barreras. Entonces, como ya nosotros hemos visto en los módulos anteriores del desarrollo de esta materia, nosotros sabemos que la educación a distancia en la educación es un proceso que se lleva a cabo mediante lo que es la integración de diferentes metodologías, tanto pedagógicas también como recursos, que son lo que hacen que pueda facilitar este proceso de tan importante educación. Como nosotros podemos ver en las definiciones, que la educación a distancia compone una estrategia educativa de comunicación para nosotros desarrollar lo que es a medida los medios de enseñanza y de aprendizaje que se incorporan por medio, como podemos ver aquí, a la tecnología, y también que nosotros podemos dar información y comunicación a estos diferentes medios. Como nosotros podemos ver que la educación a distancia es un proceso que facilita para poder llevar a cabo lo que son las diferentes modalidades de estudio que nosotros vamos a seguir viendo a continuación en el desarrollo de esta importante presentación. Como nosotros podemos ver, los aspectos que caracterizan la comunicación a distancia. Nosotros vamos a citar 6 aspectos que son de suma importancia en lo que es en el desarrollo de esta importante educación. Número 1, nosotros podemos ver lo que es la separación profesor-alumno. No obligatoriamente deben de coincidir el profesor y alumno en una aula, sino que la educación a distancia puede facilitar este proceso para que se pueda producir el proceso de enseñanza y aprendizaje donde ya se encuentre el profesor y en la comodidad que lo pueda desarrollar el alumno de una manera flexible, práctica y que desarrolla también el aprendizaje autónomo, como nosotros podemos verlo aquí en la definición, que dice que la enseñanza a distancia, para que se produzca la transmisión de conocimientos, no es necesario que el profesor y el alumno se encuentren cara a cara. O sea, que se puede hacer por diferentes estrategias pedagógicas y también por los diferentes medios que se pueden utilizar, como la plataforma, como los materiales colgados. Ahí entra también lo que es sincrónico y asincrónico. Vamos a ver el siguiente punto. El siguiente punto que nosotros vemos es la comunicación bidireccional. ¿Qué se refiere con bidireccional? Es que tanto la enseñanza y el aprendizaje va de un lado también hacia el otro, o sea, de doble vía. Es un aspecto sumamente importante que proporciona lo que es la comunicación a distancia para poder desarrollar lo que es esta forma de aprendizaje, como nosotros podemos verlo en su definición. La comunicación que se establece entre el profesor y el alumno, como podemos ver aquí, es lo que son dos sobre las emisiones y receptores en el mensaje educativo. Este es el tipo de comunicación que completa, enriquece la calidad del proceso. Excelente. Entonces, como nosotros podemos ver, tiene que ser bidireccional, tanto existir un receptor como un emisor. Por eso no quiere decir que siempre el docente va a ser el emisor y que siempre el estudiante va a ser el receptor. Es bidireccional. Tanto la comunicación va desde el estudiante hacia el profesor como el profesor hacia el estudiante. Eso es lo que hace tan importante los aspectos de característica de lo que es la educación a distancia. Vamos a ver entonces el tercer paso. Los usos medios y técnicos, que son las herramientas, son para poder llevar a cabo esas estrategias, esas técnicas pedagógicas, para poder llevar a cabo esas competencias y que se puedan realizar esos indicadores de logro. Tienen que existir los medios para que se hagan. ¿Cuáles son esos medios? Los medios didácticos que nosotros tenemos para poder desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje, como nosotros podemos verlo aquí,
que con las veces de la tecnología de la comunicación, nosotros podemos ver que de manera flexible, de manera autónoma, nosotros podemos tener al alcance lo que son los recursos como fax, teléfono, radio, teléfono, internet, etcétera, etcétera. O sea, los medios son lo que hacen la facilidad para la disposición de transmitir lo que es el conocimiento. Sumamente interesante. Vamos a seguir viendo entonces los otros aspectos que son lo que caracterizan la educación a distancia. Aquí nosotros tenemos aprendizaje independiente. El aprendizaje independiente también nosotros podemos llamarle aprendizaje autónomo, que es el que desarrolla el propio estudiante por su necesidad, por los intereses, por la preferencia, donde él mismo gestiona lo que son su propio conocimiento, que eso desarrolla lo que es el sentido crítico y lógico, porque el individuo desarrolla un aprendizaje por competencia, porque ya desarrolla su propio aprendizaje. Dice aquí, es la educación a distancia, el aprendizaje asume la característica del ser personal, mírenlo aquí, flexible y también independiente. Esos son aspectos de suma importancia. El alumno que tiene que aprender para estudiar de su cuenta. Solo son los responsables de su horario, ritmo de estudio, que pueden trabajar cuando quieran y como quieran. Y otro aspecto bien importante que no lo dice el texto es que desarrolla una cultura y un hábito de estudio, como nosotros lo vimos también en el material de la unidad 4, en hábito de estudio. Eso lo desarrolla el aprendizaje independiente. Son aspectos de suma importancia en lo que es el desarrollo de la educación a distancia, que como lo dice ahí, es flexible, puede desarrollar su propio ritmo de trabajo y puede trabajar cuando él quiera y como quiera. O sea, que el aprendizaje independiente es un aspecto, una característica fundamental en el desarrollo de este aprendizaje. También nosotros podemos ver aprender y aprender a hacer. ¿A qué se refiere con aprender y aprender a hacer? Los conocimientos que se adquieren y no se ponen en práctica son olvidados con mucha facilidad. Mas, sin embargo, el aprendizaje significativo, que ahora también se desarrolla por competencia, es el que puede ser útil para la vida. Pero ¿cómo se desarrolla? Desarrollando actividades para la cual puedan ser implementados esos conocimientos. Entonces, nosotros vamos a ver las definiciones. Dice, asumiendo que es la responsabilidad de su propio aprendizaje, y la conciencia de su propia calidad y limitaciones para su autoformación, para que desarrollar lo que son las capacidades de lo que se acaba de aprender. Ejemplo, en esta misma materia de educación a distancia, nosotros estamos viendo cuáles son los factores y las características primordiales de la educación sincrónica y asincrónica, para nosotros poder poner a cabo, para nosotros poder llevar a cabo lo que son estas habilidades, estrategias y técnicas. Vamos a ver entonces la próxima característica, la número 6, organización y apoyo. Dice, esta característica hace referencia a la existencia de institución o organización que asume la responsabilidad de brindar este tipo de educación y la responsabilidad de mantener el autoestudio. Si nosotros nos damos cuenta, siempre que nosotros entramos a la plataforma, nosotros encontramos todas las informaciones requeridas, el calendario escolar, cuáles son las actividades que vamos a hacer, encontramos también la fecha de exámenes, las actividades, cómo se van a desarrollar, qué se pide en cada actividad. Eso es lo que se reconoce como organización y apoyo. El apoyo tanto puede ser un apoyo de servicio que se brinda en la universidad o también un apoyo directo y personal que puede ser de parte del docente. Como nosotros muchas veces a la profesora Flora, que le hemos escrito, hemos conversado con ella, ciertas vicisitudes que se han presentado en la materia y hemos tenido una respuesta oportuna a ese requerimiento que se le hace. Hasta ahora vemos que va muy interesante lo que es esta presentación. Entonces nosotros vemos ahora la diferencia entre comunicación sincrónica y asincrónica y ejemplos de cada una de ellas. La diferencia entre ellas, que la comunicación sincrónica es una comunicación real de tiempo actual, donde se desarrolla
este importante proceso de enseñanza y aprendizaje. Más sin embargo, la asincrónica, nosotros nos damos cuenta que son informaciones colgadas, ya sea en una plataforma, puede ser también por cualquier tipo de recurso, tanto tecnológico como virtual, donde el estudiante por sí mismo lee las instrucciones, desarrolla la tarea asignada, ¿verdad que sí? Y da una respuesta a lo mismo. Una es en tiempo real con el docente y otro es cuando se deja para que el estudiante mismo sea que desarrolle su propio trabajo. Pero aquí lo dice, que cualquier canal posible, según el grado que presente la comunicación, tiene capacidad de apoyo distinta de transmitir mensajes a fin de hacerlo aunque carezcan de dichas capacidades. Un canal puede ser sincrónico o asincrónico. Sincrónico de manera presencial, no, de manera directa en contacto con el estudiante y el maestro, y asincrónico cuando se le deja cualquier tipo de asignación para que el estudiante la resuelva. Entonces aquí ahora nosotros vamos a ver la definición de cada una. Primero vamos a ver lo que es la sincrónica y luego vamos a ver lo que es la asincrónica. La respuesta se da cuando el intercambio de mensajes sucede en vivo, mírenlo aquí, en tiempo real. Lo que acabamos de hablar ahora mismo requiere que las dos partes, emisor y receptor, estén presentes en el mismo tiempo y espacio. Yo quiero hacer un aclarando ahí. Cuando dice tiempo y espacio no es el mismo lugar. Cuando dice tiempo es que estén conectados a una misma hora, y espacio que estén en una misma vía bidireccional. A eso es que se refiere. Entonces ahora asincrónica, entonces nos damos cuenta que sucede con los mensajes, se intercambian independientemente de tal factor, no tienen que estar ni en el tiempo, ni siquiera en el mismo espacio, sino solamente donde ya está programado para que el estudiante pueda buscar la información pertinente para desarrollar cualquier tipo de actividad. Perfecto. Entonces ahora nosotros tenemos ejemplos de comunicación sincrónica y asincrónica. Tenemos aquí como sincrónico el chat, el audio, la conferencia, el video, la conferencia, el mensaje y la videollamada. Como asincrónico, entonces nosotros tenemos lo que es el correo electrónico, foros, la wikis, los blogs y los grupos. Nos damos cuenta las diferencias de los recursos sincrónicos y asincrónicos. El chat tiene que ser en vivo, el audio tiene que ser escuchado, la videollamada, ¿me entienden? Etcétera, etcétera. El otro, el correo, que ya es pasivo, un medio de comunicación pasivo. También tenemos los blogs, los grupos donde se colgan las informaciones. Esas son las diferencias entre los ejemplos de comunicación sincrónicas y asincrónicas. Entonces ahora, muchas gracias. Para mí es un placer. Si tienen alguna pregunta, entren a Google y ustedes mismos contéstense su pregunta, porque por aquí yo no voy a poder. Entonces pasen buena, un gusto y un placer. Hasta aquí mi presentación. Espero que les haya gustado.